diabético que se descompensa, como miles, va a una guardia del hospital, en este caso un hospital de excelencia, diría yo, por lo menos en lo que uno sabía de San Isidro. La cuestión es que de una cuestión aparentemente de baja complejidad, a las 4 horas está en estado casi vegetativo y a los pocos meses está muerto. Fallece. Bueno, y empiezan a ver cosas espantosas, una persona con la médula quebrada, con huesos quebrados, como si hubiera sido un encarnizamiento. ¿Mm? La persona se llamó Alejandro Con, hermano de Mariano Con, el conocido Mariano Con de Conduprat, Claro, director de de cine. todo lo de Beto Brandoni, de Franchella, Franchella, todas, es la Oscar moda en el mejor Martínez. sentido, como series y películas. Ujú. Bueno, esto lo toma Carlos Delía, un hombre del periodismo de siempre, del TN, por dar una marca, Telenoche y muchas cosas más, y hace un trabajo que ya se puede ver en Flow continuamente. Primero fue en otras Se va a poder ver plataformas en y lugares, Max también. en Max también. Bueno, el juicio ya tiene, la presentación del juicio tiene sus años ya, Ujú. pero ya estuvo la primera audiencia que vimos también la semana pasada. Y de la que participó Brandoni. Participó, que vino aquí al día ¿Te siguiente. acordás? Sí, sí. Bueno, vamos a saludar en la mañana a Carlos. Carlos, buen día, ¿cómo va? Buen día, Cholo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte al aire. Bueno, gracias por atendernos. Para nosotros, Carlitos, por más que los años pasan. Sí, sí. ¿Cómo te enterás vos de que sucedió esta historia? Mira, yo me entero hace 7 años. Y me entero porque Mariano Con viene al noticiero a contarnos esta noticia que estaba un poquito solapada, podríamos decir, en ese Ujú. momento. Yo, obviamente, tomamos los chequeos del caso y obviamente lo comunicamos, porque ya había una causa judicial. Eso era una noticia. Había una investigación porque una persona, como vos contaste, entró caminando por un desequilibrio por ser diabético y a las 48 horas termina trasladado del hospital de San Isidro al Italiano, donde le descubren 2 fracturas en la columna cervical, clavícula rota, bueno, una serie de detalles más que no son detalles en realidad, que vuelven esta historia, además de en un drama, naturalmente, en un misterio, porque no se sabe qué pasó Claro, adentro claro. de ese hospital. Los médicos que están imputados son 9, están en el juicio que ya lleva 4 audiencias, y hasta ahora se mantienen en silencio, quienes serían los primeros en querer aclarar las cosas ante una familia que sufrió una pérdida, porque Alejandro Con murió a las 4 horas de llegar de Italiano. Eh, Ahora, entonces, Carlitos, sí, lo primero que uno piensa es en un encarnizamiento, uno piensa en un criminis causa, que es cuando vos para tapar algo haces algo peor, claro. porque eso parece un accidente, pero no, ¿qué accidente te puede provocar eso? Mirá, ningún accidente lógico. Por eso te digo que acá lo que más impresiona, lo que, lo que más, de alguna manera da certeza de que hay dolo, es que han desaparecido hojas de enfermería, han Claro. arrancado hojas de registros. Entonces, si vos decís, desaparecieron hojas de enfermería, desaparecieron otros documentos que registran las acciones que obligatoriamente tienen que escribir los médicos, Ujú. y los médicos no hablan, ¿vos qué Claro, pensás? una omertá, como dicen en Italia. Absolutamente. Y que no se limita esa omertad al hospital, porque acá las autoridades, en su momento el secretario de Salud, el actual director de Salud, que es director de Salud que estaba con POSE durante muchos años y está aún con Lanús, todo eso, hay 3 médicos que siguen en el hospital de San Isidro, que yo no digo que sean culpables, yo lo que digo es que no se sabe si lo son. Claro. Cosa que tampoco es buena, porque la justicia no solamente tiene que ser para encontrar culpables, sino también para determinar inocencias. Carlos, Jorge Bacaro te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo se consensuó el trabajo, cómo consensuaste el trabajo con Mariano Con para llevar adelante
la pintura cinematográfica de este misterio tan truculento, ¿no? Y que no resulte impactante, pero sí aleccionador, que es lo que pudimos apreciar quienes vimos el material, y que genere el interés necesario para seguir la causa. Claro. Mira, el consenso fue relativo. Cuando yo le planteé a Mariano que a mí la tele no me alcanzaba para contar esta historia, porque si vos querés es una especie de lo que en su momento fue Telenoche Investiga, que hacíamos nosotros en el 13, tiene algo de ese germen, pero bueno, tiene recursos cinematográficos que de alguna manera permiten contar la historia con más detalle y al mismo tiempo con una cierta capacidad para que la audiencia no pierda interés. Mariano aceptó, yo lo vi, digamos, él sabía que yo empecé este proyecto hace 2 años y durante 5 años seguí la noticia y Mariano sabía cuál era mi posición, sabía lo que publicamos, sabía lo que no callamos en TN y en el 13, porque hubo lugares donde la noticia no se dio. Y sería muy largo explicar por qué y también serían hipótesis, ¿no? Entonces eso generó una confianza con Mariano que se prestó a que yo lo dirigiera, que para mí era un desafío monstruoso, ¿viste? Porque dirigir a semejante director no me pareció una tarea fácil para mí con mi primera película como director. Claro, un desafío, pero que además tenías que encauzar una historia remontándola incluso a la infancia de los hermanos. Absolutamente, absolutamente, y eso se dio un poco de casualidad cuando, digamos, yo parto de la base que esta historia es compleja de contar. Uno también tiene que decir, si bien Mariano Con sabemos quién es, no es Francella. Claro. Entonces vos tenés que contar la historia de 2 hermanos, uno que es relativamente conocido, no es popular, y el otro que obviamente no lo conoció casi nadie. Y una de las técnicas posibles era conseguir fotos de ambos, y resultó ser que tenían una videoteca con toda la infancia grabada por el padre. Que eso es sorprendente, ¿no? Para todos los cinéfilos, ver cómo el padre, de alguna manera, el padre de los hermanos Con, los inspiró cinematográficamente a partir de esos registros, ¿no? Y cómo eso también hace que el espectador entre mucho más en la historia. Sí, sí, y es como vos decís, porque de hecho, en la peli podés ver a Mariano a los 12 años filmando, lo que sería su primera película, ¿no? Carlos, por un lado lo humaniza mucho, por otro lado le da mucha cercanía, obviamente, pero vos estás trabajando y consultando de a ratos una charla técnica y al lado tenés una persona que lo está sufriendo continuamente. Absolutamente, y te digo más, cuando yo conocí en 2017 la noticia, era la cosa que más me impactaba, el contraste donde vos tenías un tipo que subía a todos los estrados y festivales para recoger premios y uno lo veía, ¿no?, en un lugar inalcanzable, glamoroso, la felicidad completa, y después el tipo venía a Buenos Aires y andaba por los tribunales de San Isidro tratando de que la causa no prescribiera. Claro. En una batalla, como te digo, de 9 años, con una tenacidad poco común. Sos muy prudente porque tenés mucho oficio periodístico, has hecho Telenoche Investiga, recuerdo, de los primeros, pero vos debés tener, simplemente, y aunque no tengas la prueba contundente, vos tenés que tener una hipótesis. Y tengo hipótesis. Lo que pasa es que viste que a veces la realidad supera la ficción o las propias hipótesis, sí, ¿no? Uno podría decir de la manera más benévola que hubo una gran incompetencia inicial que termina por probablemente al dejarlo tanto tiempo esperando, entró en convulsiones, no supieron cómo salir de eso, no supieron intubarlo. Algunas cosas tienen cierta explicación, o podían tenerla. Pero ¿cómo se le quiebra la médula? Mirá, en 2 partes aparte, en 2 lugares. ¿Qué tipo de reanimación puede ser que al final resulta mucho más dañina? Es raro, porque las costillas puede pasar en las reanimaciones. Sí.
La clavícula es raro. La Y dos tráquea pa- puede ser normal, la clavícula y la médula ya te llama mucho la atención, Carlos. La tráquea por una Exacto. traqueotomía mal hecha, además. Claro, Exacto. Por eso te digo que tanto uno dice, puede ser inoperancia, puede ser gente que sea ignorante o que no tenga experiencia, porque ahí trabajaban algunas residentes. Cuesta creerlo. Pero lo que más cuesta creer es que en las audiencias están los 9 médicos sentados claro. y está el juez preguntándole a las enfermeras o enfermeros, ¿y usted qué vio? Hay una desmemoria preocupante en ese hospital, preocupante. Yo creo que deberían repartir alguna medicación para que la gente Pero, recupere la memoria. Carlos, pero en el momento que avance, el que tiene apenas una implicación de haber visto algo, va a tener que hablar porque si no se va a ver incluido en las condenas. Bueno, pero a lo mejor prefieren, o es su estrategia, el silencio de los imputados y el olvido de los testigos, porque es increíble, los testigos, por ejemplo, recuerdan una cantidad de detalles, pero no recuerdan los nombres. Y yo te hago una pregunta, vos cuando trabajas con personas en tu equipo de hace 5, 6 o 10 años, ¿no recordás las caras, los Pero nombres? por favor, por favor. Un Bueno, accidente yo es digo que impensable, en un accidente gravísimo dentro del hospital es impensable. es impensable. Pero más impensable, te repito, es esta situación de tener a los 9 imputados a 4 metros de Mariano Con y de sus padres, guardando silencio mientras son acusados de esto y no responden porque tienen el derecho a no hablar. Sí, sí, Se claro, claro. amparan en ese derecho. Carlos, en el documental hay esencialmente hay mucha sensibilidad puesta, eso se nota, por esto que planteábamos hace un rato, el recorrido familiar de Mariano con su hermano, su familia, el testimonio de sus padres también. Sí, Pero hay un momento en donde el documental se pone gráfico, que es esto que relatabas el quiebre de la columna en 2 partes, la clavícula, los traumatismos que son realmente terribles, ¿no? Terrible. A través de un trabajo digital que simula radiografía, Sí. para decirlo, para que el oyente entienda. ¿Hubo ahí en ese momento una idea de decir, bueno, que el que no se acuerda, que se empiece a acordar? En cuanto a los imputados, Claro, porque me imagino que este material que está en Flow, que va a estar en Max, en otra ya plataforma, está en Max. ya está en Max. Me imagino que más allá de que los imputados no quieran hablar o quieran mantener silencio, verlo lo van a ver. Entonces, en algún punto cuando se elaboraba el material, hubo la intención de decir, bueno, que en este momento se den cuenta que Claro. algo tienen que decir. Mira, no, yo pienso que no. ¿Por qué? Porque primero, eso fue una forma también de encontrar un camino para explicar lo que pasó desde el punto de vista audiovisual. La historia dentro del hospital la saben hace mucho. Lo saben hace mucho todos. De hecho, algunos de los testigos comentan que al día de hoy es uno de los temas de conversación internos. Porque si bien la historia públicamente se empezó a conocer en 2017, en ese momento Mariano Con empezó a hacer posteos en redes. Sí. Y empezaron a aparecer una cantidad de otros posteos, comentarios, gente que le escribía, lo llamaba, planteándole no situaciones de semejante gravedad, pero sí de cuestionamientos profesionales adentro del hospital. Eso generó permanentemente un ruido interno. Entonces, adentro saben todo. Y eso es lo más intolerable en estos tiempos, ¿no? Claro. Adentro saben todo y vamos a suponer que hay algo que los tiene a todos atados y amordazados. ¿Qué pasa con Pose? ¿Y si quisiste hacer una nota, te contestó? Mira, Gustavo Pose nunca quiso hablar de este tema. Nunca quiso hablar de este tema. Creemos que obviamente él no tiene una responsabilidad por sobre los hechos, tiene una responsabilidad institucional. Claro. Y yo creo que tiene una responsabilidad política que él no ha asumido. Aparte un hospital que lleva el nombre de su padre. Que lleva el nombre de su padre, que él le puso ese nombre. Claro. ¿No? Y que además él se comunicó con Mariano Con en su momento. Está contado eso. Sí, yo lo escuché decir a Mariano que le propuso juicio civil. Exacto. Y dijo, no, eso es plata, dijo Mariano, yo quiero penas reales para los responsables.
y saber qué pasó. Y saber qué pasó. Y ahora el nuevo intendente, porque sigue siendo su hospital y va a tener en definitiva que afrontar también las cuestiones civiles si ocurrirán. ¿Tampoco ha dicho nada? Mirá, no lo consultamos, pero me sorprende que si bien aparenta tener una voluntad de esclarecimiento, siguen trabajando 3 médicos que están imputados ahí y el director de salud todavía es director de salud de este intendente nuevo, de Lanús. No Juan Biagio, sino el siguiente. Exacto. Pereira, Mario Pereira. Carlos, una consulta sobre algo que también es muy atractivo en el documental, que son los narradores. Hay 4 narradores de un peso muy importante, Antonio Banderas, Oscar Martínez, Luis Brandoni y Guillermo Francella, y quería preguntarte cómo se gestó eso. Bueno, mira, esto se gesta así, ahí sí que yo lo consulté a Mariano, porque a mí me parecía que en primer momento dije, como hay mucho del mundo de Mariano, del cine, de hecho lo ves dirigiendo, lo ves en distintas situaciones, cuando yo tuve que elegir un narrador pensé en alguien del mundo del cine también. Y bueno, en un momento delirando, le propuse que fueran varios. Y como son gente que ha sido testigo de lo que pasó, porque Mariano seguía haciendo sus películas y ellos sabían toda esta historia, se me ocurrió consultar a estos con la anuencia de Mariano y no dudaron ni 2 segundos en estar presentes. Cada uno tiene un texto que va un poco más con su perfil público, digamos. Eso hubo que elegirlo un poco yo, básicamente, a la hora de decidir quién iba a ser qué parte, pero la reacción de ellos fue absolutamente inmediata. Carlos, la próxima audiencia es el 30 de abril, ¿no? Y después 9 de mayo, ¿sigue así? La próxima audiencia es el martes y después es el jueves 2 la siguiente. Carlitos, más allá de que tenés, no digo horas, sino años en islas de edición y todo, ahora has dado un paso adelante y más allá del dolor, de la tragedia, de cómo te involucraste, ¿vas a seguir en este camino? Mirá, yo los caminos me gusta hacerlos, ¿viste? No soy de planificarlos demasiado. A mí esta idea, este proyecto, me obsesioné con hacerlo. Tenía la sensación de que esto era una historia que había que contarla sí o sí. La lucha de Mariano me generaba una mezcla de admiración, angustia, dolor, y me parecía que esto de alguna manera podía acompañar a su lucha. Hoy no tengo decidido, siempre que haya proyectos que me gusten, ahí estaré. Carlitos, el abrazo de siempre. Bueno, Oscar, lo mismo para vos, para todos los que están ahí. Bueno, gracias. Carlos Delía, que creador de Telenoche, de TN, de Telenoche Investiga, de Cámara del Crimen, de muchísimas cosas, sigue estando en el mismo grupo, nada más que ahora como consultor fuera de la diaria. Qué tremendo, ¿eh? Sí, tremendo, sí. Y muy, muy atractivo el material como para estar pendiente y seguir la causa, porque es una forma también de acompañar lo que puede llegar a ser el caso de mucha otra gente. Y la búsqueda de la verdad. Claro, que en el anonimato no ha tenido la posibilidad que ha tenido Mario Cona a partir de la tragedia que ha vivido, ¿no? Vivo en la comarca andina del Paralelo 42, en donde está la ciudad de El Hoyo. Te habla Pedro de Banfield. Habla Betty de Paraná. Bartolo de Pacheco. En toda la Argentina. Estoy en la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido. Radio Nacional. Tu radio. Soy Mariano del Mazo y estoy con un equipazo, música, mucha música, pero no solo, también actores, actrices, nos gusta el teatro, nos gusta el